Imagínate que en tu comunidad encuentres todos los productos que necesitas, frescos y de calidad al alcance de tu mano. Con el Plan Bodega, que forma parte del sexto vértice de la Gran Misión Justicia Social Hugo Chávez e impulsado por el presidente Nicolás Maduro, transforma la manera en que accedes a los alimentos sin tener que recorrer grandes distancias. Con cada bodega estamos acercando la justicia social, la igualdad y la soberanía alimentaria a todos los rincones de Venezuela. Juntos construimos una economía para la vida. Tenemos una industria bien avanzada en su recuperación, en molinos, calderas, fábricas, una industria remasterizada totalmente. Miren todo lo que hemos logrado en escasamente 2 años y en nuestro primer año lo logramos. De reactivar la industria gracias a la confianza del presidente Nicolás. Primero 300, después 500 y tanto, ahora la meta son 800,000. De lo que es el milagro económico de Majaguas. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobó, desde ya puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram y en TikTok, JR Periodista. Además, usted me puede enviar notas de audio al 0412-334-5488 y me puede seguir en mi canal en Telegram, Julio Riobó. Repito, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, el 0412-334-5488 y también en mi canal en Telegram. Fíjense, ha sido el día de hoy un momento, un día histórico por el rescate que logró el presidente Nicolás Maduro de los niños, los infantes retenidos en Estados Unidos. De los 31 que han llegado a nuestro país el día de hoy, 7. Quedan todavía 24. Pero el presidente Nicolás Maduro se ha comprometido, como lo ha hecho en reiteradas oportunidades, a el rescate de los niños secuestrados y de los secuestrados que estaban hace 12, 13 horas en El Salvador y que ya están en la República Bolivariana de Venezuela. Es un logro, una victoria diplomática, una victoria del presidente Nicolás Maduro y de la negociación de manera directa con el gobierno de Estados Unidos. Eso lo vamos a abordar con nuestro invitado el día de hoy, que no quería venir a este espacio más. Yo no sé por qué. Después me dirá por qué no ha querido darme algunas entrevistas. Se lo voy a preguntar públicamente. La gente sepa, este señor no quiso venir más. Pero bueno, hoy está con nosotros. @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista. Mi invitado es un colega, fue presidente de esta casa, fue presidente de Conatel, de TVS también, ¿verdad? Y ahora está en el área económica, haciendo análisis. Recientemente, no creo que ha pasado más de 6 meses de la sanción, lo sancionaron. Qué raro que no lo habían sancionado antes. Ya me arreglo el apuntador, tranquilo. Y, bueno, ha sido sancionado y maneja y estudia este tema a profundidad. ¿Quién nos acompañará el día de hoy? Vamos a ver el siguiente material audiovisual. Pero yo creo que el cálculo fallido
el cálculo equivocado de la administración Trump, de quienes le han aconsejado esta medida de agresión a Venezuela, deja por fuera un hecho fundamental. La economía venezolana no es la economía de 2017, no es la economía de 2016 y de 2018, cuando Venezuela sufría una crisis derivada precisamente de las medidas coercitivas unilaterales y de las sanciones. Venezuela tiene 4 años creciendo, vamos para el 5.º año de crecimiento desde el final de la pandemia a una tasa promedio anual superior al 6%. Hoy producimos más alimentos que en el 2014 cuando se iniciaron las medidas coercitivas. Hoy se está recuperando la ocupación industrial. Estamos ya cerca de la mitad de la ocupación de la planta industrial, cuando hace apenas 4 años el 19% de las plantas industriales privadas estaban ocupadas en Venezuela. Venezuela está atrayendo turistas, Venezuela está exportando productos no tradicionales, están creciendo las exportaciones no tradicionales, Venezuela tiene nuevos mercados, tiene nuevas alianzas. Hay muchísimas empresas interesadas en invertir en el sector hidrocarburos. Venezuela va a exportar seguramente en un año, año y medio, su primera molécula de gas y nos vamos a convertir en un país también exportador de gas al mundo. Es decir, hoy estas medidas chocan con la fortaleza económica, con la resiliencia, con la resistencia, con la capacidad creativa del pueblo venezolano por las políticas antibloqueo del presidente Nicolás Maduro y de la revolución. Bueno, recuerde, puede participar con nosotros, @JRioboF en Instagram, en TikTok, JR Periodista. Me ponen por aquí. Saludos, William, venezolanísima, siempre. Nos acompaña el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo. ¿Cómo está? Gracias por venir. Gracias, Julio. Bueno, aquí nuevamente desde que me desbloqueaste. Esto es parte de la negociación. Claro, era parte de una negociación. Teníamos que estar negociando estos días para ver si se puede, a través del diálogo, pues llegar a esta entrevista. Siempre es grato para mí tenerlo en este programa a pulso y hacer análisis de lo que ha sucedido el día de hoy, que sin duda es un momento histórico para la República Bolivariana de Venezuela, para el pueblo venezolano. Yo decía antes, algunos minutos, antes de ingresar ya a usted con la entrevista, hablaba de que está dando frutos el diálogo con Estados Unidos de manera directa. No hay otro. Hay unos que se quieren abrogar ese diálogo, pero sabemos que no es así. Sí. Hoy, ya lo dijiste, pero vamos a glosar esa expresión que tú tuviste. Hoy hay una gran victoria política, diplomática del gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario y del presidente Nicolás Maduro en particular, en negociaciones directas con los Estados Unidos, por más que se trate de ocultar ese hecho. Hay una cosa que permite entender esto y es la siguiente lectura, que es una lectura que incluso en Estados Unidos se habla abiertamente. Trump hacia Venezuela en esta nueva etapa tiene dos políticas, es decir, ha escindido su política en dos vertientes. Y hay dos grupos que promueven una cosa y otra. Está el grupo extremista tradicional, encabezado por Marco Rubio, digamos, el apoyo de María Corina Machado, de la derecha extremista venezolana, que dice más sanciones, vamos a utilizar los migrantes, vamos a agredir a Venezuela a través de los migrantes, vamos a criminalizar a Venezuela a través de los migrantes con ese invento de la ley de enemigos extranjeros, toda la operación con Nayib Bukele, con el carcelero del mundo, Nayib Bukele. Y hay otro sector que dice, mira, las sanciones fracasaron. Con Venezuela funciona mejor el diálogo. Y ese es el grupo dialogante que encabeza el enviado especial para Venezuela, Richard Grenell. Haciendo un poco de memoria, Julio, tú debes recordar que Trump en su primer gobierno puso en manos del grupo extremista, que era John Bolton, era Mike Pompeo, Elliot Abrams, la política de Venezuela, y eso llevó a lo que le dijeron la máxima presión, cuando le dijeron, mira, con esta presión le quitamos Citgo, le quitamos el petróleo, le quitamos las finanzas públicas. Y fracasaron. Y además la última, con el exfiscal James Barr, cuando le dijo, sí, si le pones una recompensa a la cabeza de Nicolás Maduro, se entrega inmediatamente. Le vendieron esa ficción a Trump, Trump fracasó, pero no se puede despegar a este grupo porque, y eso es importante entenderlo, Julio, porque este grupo lo presiona en el Congreso. Trump tiene una mayoría muy precaria en el Congreso y depende de 3 votos de la Florida, y estos votos se los cobran y le piden declaraciones y le piden acciones contra Venezuela. Pero más allá de eso, digamos, es un problema de la política interior de los Estados Unidos. Hoy está claro de que era una operación fracasada, no eran delincuentes, fue una ilegalidad que iba a terminar llevando a Donald Trump a los tribunales, seriamente, como ya lo están haciendo. A Nayib Bukele lo ponían en el banquillo, en el camino de la Corte Penal Internacional, por delitos de trata de personas y otros delitos, y ha triunfado la legalidad, ha triunfado la paz, la Venezuela solidaria, la que no deja a nadie atrás, llámense como se llama, se haya ido por las razones que se haya ido y haya dicho en el exterior
lo que haya dicho. Así que yo creo que hay que aplaudir al pueblo de Venezuela, hay que reconocer a Nicolás Maduro, el conductor de este proceso, el estratega de este proceso y, bueno, por supuesto, el rol que juega ahí sin duda el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Si retrocedemos un poco, que también es muy importante, hay que hablar quiénes atizaron la migración venezolana. ¿Cuál era el objetivo principal de estigmatizar luego de atizar la migración? ¿Qué sucedió? Sí, mira, en los años, incluso un poco antes del fallecimiento del comandante Chávez, estamos hablando de 2011, 2010, se produjo en Venezuela un hecho que nosotros aquí en Venezolana de Televisión, en ese momento, Julio, tú quizás estabas en primaria en ese momento, ¿no? Estabas en la página web. Estabas en la página web. Usted era el presidente venezolano de Televisión Así cerca de esos años, ¿no? Así es. Entonces se habló del Me iría demasiado, que fue una campaña dirigida a los jóvenes para decirles, mira, Venezuela no sirve para nada, Venezuela no te va a brindar ningún futuro, tú te irías demasiado. Y entonces la gente decía, sí, me iría demasiado, ¿no? Jugando un poco con el lenguaje. Eso que parecía una cosa banal tenía un fin, que era presentar al país como un país sin esperanza para los jóvenes y presionar a los jóvenes profesionales, a los estudiantes, a que hicieran esa ola migratoria. Ahí se fue induciendo una primera ola migratoria y nosotros en el año 2017, porque eso empezó, te digo, incluso antes del fallecimiento del comandante Chávez, pero se empezó a decir que Venezuela estaba en una crisis, que Venezuela no tenía oportunidades y se empezaron a mostrar una campaña brutal. Yo quiero recordar aquí en imágenes brevemente las cosas que se publicaron. Vamos a mostrarla aquí. Aquí está. Esta es la famosa foto en el puente Simón Bolívar, en San Antonio del Táchira, en esta zona, ¿verdad? Se hizo un acto de la oposición y se vendió esta foto al mundo como... Es que esto pasaba todos los días. O sea, hicieron un acto para llenar el puente y después decían los periódicos del mundo que eso era todos los días. Había una gran propaganda, sin duda. Así es. Se manipuló los famosos caminantes que se fueron por los Andes. Se montó en esa campaña grupos y bandas de trata de personas, de prostitución, de redes de trata de personas que fueron induciendo, fueron engañando a muchos venezolanos con este curso. Y había un hecho real, Julio, tú lo debes recordar y todos lo debemos recordar, es que efectivamente había una situación económica difícil que presionaba a mucha gente a buscar legítimamente una mejor vida. Y empezaron a hablar de un término, la crisis migratoria de Venezuela. Así es. Y entonces empezó a inducir una crisis migratoria que ya en el 2017, cuando ellos decían en ese momento que había 4 millones, 5 millones de venezolanos, las propias Naciones Unidas, y vamos a traer aquí el número, Julio, las propias Naciones Unidas, este gráfico del 2017, la barra pequeña es la División de Población de la ONU y la barra grande es la OIM, la Organización Internacional de Migrantes. Bueno, la División de Población de la ONU decía que había 657.000 venezolanos fuera, cuando ellos decían 4 millones. Y la OIM ya decía 1.622.000 cuando ellos decían 4 millones de venezolanos afuera. Y resulta que históricamente Venezuela tiene... está en nuestro país más migrantes de otros países. Históricamente. Que nosotros en otras naciones. Históricamente. Está demostrado. Totalmente. Y fíjate, nosotros aquí estábamos en ese momento en la Cancillería con la doctora Delcy Rodríguez, y mostrábamos este gráfico que también es de la ONU, lo que se llama el saldo migratorio. Es decir, el saldo migratorio es la relación entre las personas que entran o salen de qué países. Si tienes un saldo positivo, tienes un saldo negativo. Bueno, resulta que Venezuela tenía saldo positivo con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Italia, Perú, Portugal y Uruguay. Es decir, entraban más ciudadanos... qué bueno que lo pudieron poner. Fue en pantalla allí. Entraban más ciudadanos venezolanos. En el momento de la crisis migratoria, entraban más ciudadanos de todos esos países que los venezolanos que entraban en esos países. Entonces, se construyó una narrativa, se construyó una campaña con dinero, con organizaciones políticas, bueno, Voluntad Popular y primero Justicia y luego 20 Venezuela juegan un papel fundamental en la articulación de esto. Funcionarios, lo quiero decir muy claramente, funcionarios, no estoy acusando a las organizaciones, pero funcionarios de ACNUR en Venezuela participaron en esa campaña, hicieron campañas. Yo recuerdo un trabajo de Madeleine García en la frontera entre Venezuela y Brasil, con unas carpas de ACNUR, que decía, eso está lleno de venezolanos. Madeleine, como es
de audaz, se logró colar en la carpa y no había ningún venezolano en esa carpa. Pues resulta que le decían, sobre todo a las etnias guarao, a las etnias indígenas de esa zona, que si ellos se declaraban perseguidos de Nicolás Maduro, le iban a dar trabajo, comida y casa en Brasil. ¿Qué pasó luego con la migración? Estamos hablando de los años para ir desnudando las Claro. cosas. Ajá. Bueno, se atizó la migración. ¿Luego qué sucedió? Se convierte en un gran negocio. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Se convierte entonces, después que se tiene la matriz hecha, se tiene la matriz, bueno, recuerda la campaña Angelina Jolie en Perú, es decir, todo un aparataje internacional para decir que los venezolanos estábamos invadiendo. Recuerda la famosa expresión de Julio Borges, somos una enfermedad, Una peste. que vamos a infectar a los países, y luego empieza un negocio político y un negocio criminal, ya te he dicho de las redes de trata, pero también el negocio político de sacar dinero a costa de los migrantes venezolanos. Eso fue lo que hizo Iván Duque, fundamentalmente, los países del Grupo de Lima, que con la excusa de que tenían 2, 3, 4 millones, 5 millones de venezolanos, empezaron a recibir dinero que nunca le llegó a los venezolanos migrantes, nunca les llegaban Es el migajas. caso de Carlos Vecchio, por ejemplo. Carlos Leopoldo Vecchio, López, Juan Guaidó, Ahí se monta todo ese David grupo. Smolaski. Smolaski, que es una de las figuras clave, es el articulador con Estados Unidos fundamentalmente para esta operación. Es decir, son lo que el presidente ha llamado los coyotes. Es decir, porque operan como unos coyotes. Es decir, Negocio que todavía se mantiene. así es. Y después eso, por cierto, con el gobierno de Biden se extiende. Y parte del problema viene porque esas redes de coyotes internacionales con apoyo político de la extrema derecha venezolana logró un nivel tal de organización de esa estructura para la migración ilegal, ofreciéndole a los venezolanos hasta llegar hasta un hotel en Nueva York que pagaba el gobierno federal de los Estados Unidos. O sea, le sacaban dinero al gobierno de Estados Unidos, le sacaban dinero a las organizaciones internacionales, le sacaban dinero a los famosos donantes. Y no le llegaba el dinero a los migrantes. Los migrantes seguían a la buena de Dios. Cuando termine ese ciclo, empieza el otro ciclo que es el que estamos viendo. Bueno, ahora son un problema porque fracasamos. Vamos a sacárnoslos de encima y vamos a explotar ahora políticamente diciendo que son unos delincuentes que están invadiendo los Estados Unidos. Parte de la narrativa del Tren de Aragua. Sí, entonces, Hoy exactamente. lo utilizaba en un mensaje Nayib Bukele nuevamente, que por cierto, no tengo ese video por allí, pero Nayib Bukele publicó un video Ajá, sí. bueno, de esos que hacen, parece Lo un acabo equipo de de ver, cinematografía que hace esos videos. Sí. Y en ese video, bueno, los venezolanos que salen allí, que han sido torturados, que han pasado por lo que han pasado, bueno, o algunas señas groseras hacen, otros le dan insulto a los mismos funcionarios que están ahí, porque yo escuché Así es. hace unos minutos, estaba también allí algunos de los migrantes dentro del avión, de los dos que llegaron el día de hoy, de los migrantes de El Salvador. Las historias son... se queda pequeño lo que uno conoció de los que regresaron. Las historias que hay en el campo de concentración esa, que hay que Así es. evidenciarlas una a una. Así Hay es. un muchacho, viceministro, que decía hoy, por ejemplo, bueno, a nosotros nos obligaban a bañarnos y con eso tomarnos el agua. O sea, no le dan agua, sino era el propio baño de la persona. Uno tenía un impacto de bala en el oído, otro decía que lo torturaban y que le daban una paliza de desayuno, almuerzo y cena. La punta del iceberg de todo lo que se va a conocer en los próximos días. Y eso es lo que se está conociendo, que afortunadamente, gracias al presidente Maduro, se logró hoy traerlos a Venezuela, porque hay una investigación abierta en El Salvador y en Estados Unidos y en Europa sobre las desapariciones dentro del SECOT. Es decir, Sí, hay crímenes de lesa humanidad. crímenes de lesa humanidad ya más allá de la tortura, privación ilegítima de libertad, falta. Ahora bien, ¿la comunidad internacional va a callar eso? Bueno, no sé. Tú sabes que el señor Volker Turk, que es un burócrata indolente, que no dice una palabra por Palestina, que no dice una palabra por estos 250 venezolanos, que no dice una palabra por los niños venezolanos, pero anda preocupado por las cosas que se dicen en redes sociales de unas personas que estaban detenidas en Venezuela, legítimamente detenidas, muchos en flagrancia, con pruebas, con armas, planes de con magnicidio, dinero, con planes de terrorismo. magnicidio, de terrorismo, financiamiento a la violencia que se llevó 30 vidas después del 28 de julio. Es decir, el sistema judicial venezolano que está actuando bajo los principios de la justicia, la Fiscalía venezolana acopiando las pruebas, bueno, entonces es señalada por Volker Turk. Pero Volker Turk no dice nada de los niños venezolanos secuestrados y retenidos y arrancados de las madres de sus brazos. La presión, en Estados Unidos. la presión diplomática del presidente Nicolás Maduro
los mensajes, las estrategias, porque las hay, de diplomacia bolivariana de paz, que como usted lo dice, encabezó el presidente Nicolás Maduro, marcó una medida de presión para esta negociación, ¿piensa usted? No, yo estoy, bueno, no tengo el detalle, pero estoy absolutamente convencido. Primero porque hay una razón, tienes los hechos, la verdad está de tu lado. Y tienes un sentido de humanidad. Yo creo que hoy en el mundo está surgiendo frente a esta barbarie que estamos viviendo, esta barbarie fascista, supremacista, que ya destruye cualquier vestigio del derecho internacional. Aquí no vale Convención de Viena, aquí no vale Declaración Universal de los Derechos Humanos, aquí no vale debido proceso, aquí no vale la primera y segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, porque Trump invoca una ley que viola la primera enmienda de los Estados Unidos, que es la libertad, o sea, el derecho a ser juzgado por tus jueces naturales. Y por cierto, la Corte Suprema de Estados Unidos le ha dicho a Trump, en la última decisión le dijo, mire, usted puede aplicar todas las leyes que quiera, perfecto, porque las leyes existen. Ahí usted no está haciendo nada ilegal. Lo que está haciendo ilegal es que tiene que aplicarlas dándole derecho a la defensa. Es decir, Trump estaba y está metido en un laberinto jurídico, en un problemón que lo metió Marco Rubio, que lo metieron los llamados Crazy Cuban, que son estos parlamentarios que lo presionan en el Congreso, y su propio deseo de obtener una victoria con Venezuela. Y ahora ha buscado esta salida, que afortunadamente para nosotros es una salida digna, porque no nos hemos arrodillado, no le hemos entregado nada, es una negociación de gobierno a gobierno. Nayib Bukele es un pelele que no tiene nada que ver en eso, pero le da a él un respiro judicial, porque el problema en que se estaba metiendo en los tribunales de Estados Unidos Donald Trump y el propio Nayib Bukele era de marca mayor. Quiero analizar en las declaraciones del presidente hoy en el Congreso de Campesinos. Él decía algo muy importante, me gustaría analizarlo con ustedes. El presidente decía, no me importa entregar a quien sea, ni al criminal más peligroso, vale más el pueblo venezolano y esa familia que están esperando a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos, a sus padres, por ejemplo. Mira, la vida de un solo venezolano, digno, repito, digno en su condición, que no ha cometido delitos en el extranjero, que estaba trabajando legalmente, que tenía a lo mejor algún problema de violación de normas, porque vivir ilegalmente en un país no es un delito, es una violación de una norma. Y eso hay que entenderlo. Convertir eso en un delito penal. Es lo que decía el presidente, migrar no es un delito, el delito es torturar y eso lo conoce muy bien Nayib Bukele. Exactamente. Entonces, la vida de un solo venezolano es eso. No tiene precio, no hay forma de valorarlo en precio. El sacrificio que se haya hecho, porque el comunicado de Cancillería así lo deja ver y ya veremos en los próximos días cuando este tema se desarrolle, porque yo creo que estamos, Julio, en presencia de la noticia más importante, quizás una de las más importantes de este año. Claro, y dice, Venezuela ha pagado un alto precio. Así dice nuestra Cancillería, ha pagado un alto precio porque ha liberado personas que estaban bajo un proceso judicial por graves delitos cometidos en Venezuela, incluyendo el asesinato y la conspiración. Pero, repito, no se puede sacrificar la vida de un inocente porque un delincuente sea apoyado por un gobierno extranjero. Así que esto tenemos que entenderlo, es lo que el presidente siempre dice en estas situaciones. Cabeza fría, calma y cordura y visión estratégica de los problemas. Tenemos que ver esto más allá. Pero hoy sin duda, y quiero tomar tu palabra porque hay dos tuits aquí, uno de Nayib Bukele, pero sobre todo quiero referirme al de Marco Rubio, que bueno, él hace ver como que él lo logró. Marco Rubio ha sido derrotado, ha sido aplastado por este otro sector, que es el sector dialogante, que le ha demostrado que con Venezuela se va mejor hablando, porque hablando se entiende la gente. Y si eres gente, por lo menos debes darte la oportunidad de hablar. Pero yo quiero traer este documento también, que obviamente no se va a leer, pero sí lo quiero mostrar. Claro, un detalle ahí, a ver si se puede observar. Porque este es dos memorándum firmados por el gobierno de Trump y el gobierno de Nayib Bukele en febrero de este año, donde acuerdan el traslado de los detenidos venezolanos. Es un documento que estaba clasificado y se desclasificó esta semana en Estados Unidos porque allí existe una ley que se llama la FOIA, la Ley de Acceso a la Información. Bueno, en estos memorandos, Trump le dice, Marco Rubio le dice a Nayib Bukele que quiere llevar 500 venezolanos. Y este le responde, no, 500 no, 300. Y negocian, y hablan de dinero, y hablan de pago. Estos son negociaciones, documentos oficiales del gobierno de El Salvador, firmados al final por ellos, donde hablan prácticamente del negocio de trata de venezolanos.
detenidos en los Un gran Estados negocio, Unidos. era lo que ¿Ves? hablamos. Lo que te digo, esta gente estaba metida en un problema, ahora se quiere sacar, Nayib Bukele saque ese tuit, no, que la tiranía, que yo lo logré y tal y qué sé yo. Que negocie, que negocie. Que negocie. Bueno, él es el carcelero y él hace lo que hace Estados Unidos. En todo caso, lo importante es saber aquí, creo que el mensaje, lo decía hoy el ministro Diosdado Cabello, lo decía la doctora Cilia Flores, yo creo que aquí el problema es la humanidad. Es un mensaje de humanidad, una demostración del carácter humano de esta revolución, del carácter solidario, del carácter comprometido con los derechos de cada ciudadano de Venezuela. Repito, independientemente de la condición en que estés en otro país, eres ciudadano venezolano, tienes derechos y el Estado venezolano tiene que defender a todos los venezolanos dentro y fuera de nuestro país. Cuando uno ingresa a hacer por allí un briefing en las distintas redes sociales, por ejemplo, de distintos dirigentes y personajes de la oposición venezolana, no dicen nada. Hay un silencio sepulcral este día histórico para la República. Ay, yo quería ver, antes de venir, yo dije, bueno, déjame ver, qué está diciendo la oposición. Entonces, no hay nada, no hay nada. No hay nada. Pero señores, ustedes promovieron la migración. Ustedes le dijeron a los venezolanos que había que irse. Porque en Venezuela no se podía trabajar, no se podía vivir. Ustedes negociaron, ustedes explotaron a los migrantes. Ustedes sacaron dinero de los migrantes porque le cobraban, de las organizaciones internacionales, de los gobiernos extranjeros, le sacaron dinero a empresarios para financiar todo este plan de la migración y ahora se desentendieron. Y Trump los mete en una cárcel, los tortura, separa familias y ustedes no dicen nada. Y ahora regresan a Venezuela y tampoco dicen nada. Son una vergüenza, es una vergüenza. No se ha visto una clase política más arrodillada, más entregada, más lacaya y más criminal que esta derecha extremista venezolana que, por supuesto, excluye a sectores que creo que sinceramente están celebrando hoy. A lo mejor no hacen mucha bulla porque yo sí creo que hay gente de oposición que celebra esto, que cree en los derechos, que cree en la humanidad, que cree en la reconciliación en Venezuela. Pero a este sector extremista que está como las ratas escondido hoy, aquí o fuera de aquí, no importa cómo sea, es una vergüenza. Y hay que decirlo. No, y hay temas, sin duda este tema une a los venezolanos, más allá de las diferencias políticas. No estoy hablando de la diferencia política extremista del sector de oposición, pero hay temas que si el deporte, la soberanía y el secuestro de los migrantes son temas que unen a los venezolanos. Yo creo que sí. Porque yo quisiera saber qué piensa esa oposición extremista que decía, me parece muy bien el modelo carcelario de Nayib Bukele, es un ejemplo. Deberíamos copiarlo, deberíamos copiar a Nayib Bukele. Es decir, ese gobierno, ese experimento perverso, antijurídico, todo lo que hace Nayib Bukele, ha convertido a El Salvador en una hacienda donde se violan los derechos humanos. Un país donde fueron asesinados más de 30.000 personas en los años 80. Por cierto, con participación de Venezuela, de la embajada de entonces, ¿verdad? Del famoso Matacura, y los funcionarios venezolanos que avalaron y apoyaron el genocidio contra el pueblo de El Salvador. Y viene ahora este sinvergüenza, este pelele, ¿verdad?, de las redes sociales, que se hace llamar presidente, que está saqueando El Salvador y quiere utilizar entonces el caso de Venezuela para sacar dinero y rédito político. Bueno, ha quedado al desnudo, ha quedado absolutamente fuera de lugar y yo creo que, como tú dices, esto es un tema que tiene que unirnos. Y va a ser difícil que además borre Nayib Bukele la huella de la violación de derechos humanos, porque Venezuela es un país que es de renombre en el mundo. Es complicado. No sabe dónde se metió. Y hay que seguirlo. Yo sí creo que hay que continuar el proceso contra Nayib Bukele, hay que denunciarlo porque el delito fue cometido. O sea, esto de hoy no borra los delitos que se cometieron contra los venezolanos y venezolanas. No, y en los próximos días vamos a escuchar historias que van a impactar. Así es. Y eso va a ser una denuncia tiene que diaria. montarse un caso. Yo lo digo, no soy experto jurídico, por supuesto queda para nuestros abogados, para nuestras autoridades que saben de estas cosas. Todos esos testimonios tienen que ser parte de una denuncia penal contra Nayib Bukele, sin duda alguna. El plan Vuelta a la Patria. Habría que hablar de esto porque el único país que pone sus aviones en otra nación para atraer migrantes es Venezuela. Eso no sucede con ningún otro presidente. Lo hace Nicolás Maduro posible. Desde el año 2018. Usted tiene por allí algunas gráficas que se repiten el día de hoy, pero en casi 8 años de diferencia. Porque hay que ver además la cara, el gesto,
y la expresión corporal de ese venezolano que sufrió en el Secot. No sé si usted recuerda, por ejemplo, porque además todo es maquiavélico. Se hizo un documental en el Secot recientemente para mostrar y apareció por allí el documentalista que está grabando y bueno, muestra ahí los venezolanos. Es parte de poder... hasta explotar sí, claro, y ahí muchos de los familiares se dieron cuenta de que no habían desaparecido a su primo, a su hermano. Lo vio allí, porque lo vio y tenían una, creo que era así, una señal. Que uno lo hizo hoy subiéndose al avión, pero el plan Vuelta a la Patria toma fuerza, es reconocido. Y como le digo, ¿cuánto cuesta mover un avión a otro país? Cuesta mucho dinero. Ahorita más, pero en el año... Que una aerolínea sancionada más, ¿verdad? Claro. En el año 2018 estábamos nosotros en la Cancillería y yo quiero mostrar esto porque la memoria, a veces tenemos una memoria corta. Y el plan Vuelta a la Patria, que fue aprobado por el presidente Nicolás Maduro, hoy es una gran misión, en aquel momento era un plan que lo llevaba a cabo la Cancillería, hoy tenemos además a destacados venezolanos ahí, produjo estas imágenes tan parecidas a las que vimos hoy. Mira, esto es el año 2018, la recepción de venezolanos que empezamos a traer de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Chile, con aviones. Conviasa tiene 40 aviones sancionados por Estados Unidos. Conviasa ha perdido 3 aviones. 2 que se los llevó Marco Rubio de República Dominicana y el avión de Entrasur que costaba $60 millones que fue destruido por Estados Unidos. Pero con los aviones del Estado se traían a los ciudadanos venezolanos, ahí lo están pasando, bueno, perfecto porque está ingestado, mientras hablo lo siguen pasando. Hemos mejorado la tecnología. Oye, estamos mejorando. Y quiero recordar esto porque esto fue el año 2018. Entonces dijo, bueno, está bien, Maduro quiere traer los que los traigan. E inmediatamente se armó el Grupo de Lima, vino la máxima presión, vino el interinato y pararon el plan Vuelta a la Patria. Tanto es así que tuvimos varios incidentes de aviones que llegaron a Ecuador y a Perú y después no podían regresar porque no les ponían el combustible con las personas dentro del avión. Es decir, con los migrantes ya, con enfermos, con mujeres embarazadas, con personas de la tercera edad, con personas que habían sufrido agresiones físicas y enfermedades muy fuertes. Yo quiero reivindicar la idea del plan Vuelta a la Patria, y lo decimos en todos los escenarios nacionales e internacionales. El único plan de migración reversa, el único plan de un Estado que se hace cargo de sus migrantes en el extranjero, que pone sus recursos en medio de un país bloqueado, un país que perdió 99% de sus ingresos en divisas, y los recursos que tiene los pone a disposición para atraer a cualquier venezolano que quiera voluntariamente regresar a su patria. Pues tampoco se le puede obligar, porque emigrar es un derecho, no es un delito. Pero a todo aquel venezolano, tenemos anotado hasta 30.000 en Perú, podríamos traerlo. Podríamos traer a todos esos venezolanos que están regados porque quieren volver, que se dieron cuenta que fue una aventura fracasada o que los engañaron o que le pintaron pajaritos preñados y quieren volver a un país que está creciendo, que tiene oportunidades de empleo y además es su patria, donde no va a ser tratado con desprecio ni con xenofobia. Entonces yo reivindico la idea del plan Vuelta a la Patria, esa visión que tuvo el presidente Nicolás Maduro en el momento más difícil donde no había, para mover un avión teníamos que hacer milagro para poner un avión en el aire y aún así se hizo y hoy, como lo hemos visto, se sigue demostrando. Yo quiero mostrarte también aquí las cifras, creo que a lo mejor ya la tienen ingestada. Esta es con las cifras que daba esta mañana el ministro Diosdado Cabello. Este año, estamos hablando solo 2025, fíjense. Solo 2025, 45 vuelos y más de 8.283 sin contar los de hoy. O sea que esto ya traspasa los 8.300 personas largos. De México han venido 2.192 y 6.091 de Estados Unidos, 24 vuelos de Estados Unidos, 8 de México, 13 de Honduras y 25 vuelos de Conviasa y 20 vuelos de aerolíneas de Estados Unidos, como la que llegó hoy y vimos en el aeropuerto. Es el esfuerzo de un Estado, es el esfuerzo de una política, es la vocación de un Estado que tiene en su Constitución la humanidad, la solidaridad y la defensa de los derechos como principios irrenunciables. ¿Cuál es el mensaje que envía el presidente Nicolás Maduro? Más allá de la negociación, más allá del triunfo, hay un mensaje político de Venezuela al mundo. Y un mensaje claro a Donald Trump y un mensaje claro, aún más claro, a Nayib Bukele. Sí, el mensaje a Trump para mí está clarísimo.
como lo he dicho siempre, claramente, esto no lo estoy inventando yo, te lo dice el presidente casi que en cada acto que se refiere a estos temas de las relaciones con Estados Unidos. Si tú quieres, yo quiero. Es decir, si tú me respetas, si respetas la Constitución, si respetas los derechos de los migrantes, si respetas a Venezuela, podemos avanzar en reconstruir la relación. Eso yo creo que es fundamental. Venezuela ha dicho más de una vez que está dispuesta a avanzar en un camino que va a ser largo y va a ser difícil de reconstrucción de las relaciones, porque los venezolanos tienen una relación con los Estados Unidos. ¿Es necesaria las relaciones con Estados Unidos? Por supuesto que son necesarias, Julio, porque son 100 años de relaciones económicas. Este país fue una franquicia petrolera durante un siglo, pero se formó una relación humana, personal, económica. Hay una relación que favorece la cercanía también. Si tú aprovechas eso, puedes desarrollar también muchos sectores de la economía venezolana. Es un mercado potencial ahora que nosotros estamos exportando productos no tradicionales. Por cierto, Trump nos acaba de clavar un arancel de 15% más a los productos venezolanos que se exportan entre las últimas medidas que ha dictado. Así que Venezuela no tiene ningún problema. El problema lo tiene la élite de Estados Unidos, el Estado profundo, la política neomonroísta, la política de recolonización, que quiere quedarse con el petróleo y para eso necesita controlar el gobierno de Venezuela. Ese es el problema. Si nos entendemos, como decía Cantinflas, pues, o nos hablamos como caballeros o nos hablamos como lo que somos. Entonces, si nos entendemos en el marco del derecho internacional, por supuesto que hay todas las posibilidades y hay toda la disposición de reconstruir las relaciones con los Estados Unidos. Y eso le ayudaría a Estados Unidos. ¿Cree usted que llegará a las grandes manifestaciones o afirmaciones o comunicados de organismos internacionales que saluden de manera positiva esto, o se queda en el camino del silencio cómplice? Bueno, no sé, yo la verdad es que ahí tiré la toalla hace tiempo con los organismos internacionales de derechos humanos. Si este caso no ha sido reconocido, si Volker Turk voltea la mirada para otra parte, se queda con Twitter, se queda con los tweets del año 2018, 2019, con una comisión de verificación de hechos que es una ridiculez y la siguen manteniendo para pagar una burocracia. ¿No tiene la culpa también el señor Antonio Guterres? Bueno, silencio cómplice. El silencio cómplice. Antonio Guterres, bueno, después de lo de Gaza, ¿qué podemos esperar que diga de Venezuela? Es decir, mira, hay un problema que más allá de los nombres, ¿no? Porque uno aquí, bueno, no puede criticar a un funcionario nacional e internacional. Puede declarar de repente persona no grata. Hay un proceso, Julio, hay un proceso. Hay un proceso de destrucción del modelo civilizatorio de acuerdo a los principios que el propio modelo había dicho después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, vamos a crear unas Naciones Unidas, vamos a hacer unas reglas internacionales, vamos a vivir en paz, podemos tener nuestros conflictos, pero hay unos principios que vamos a respetar. No injerencia, ningún Estado está por encima de otro, ningún Estado puede usar la fuerza o amenazar siquiera con usar la fuerza, ningún Estado puede bloquear a otro y puede destruir su economía unilateralmente. No deberían existir las guerras comerciales, para eso se crea la Organización Mundial del Comercio, y todo eso está siendo barrido por un modelo supremacista, neomonroísta, neocolonizador y fascista, que lo que quiere decir, mira, aquí van a gobernar las pequeñas élites. Aquí ya no gobierna el gobierno de Estados Unidos. Aquí no gobiernan los parlamentos, aquí no gobierna la Unión Europea. Aquí gobierna una tecnocracia, una plutocracia financiero-tecnológica que se ha hecho con el control de los estados poderosos. Y no tiene ningún problema en matar 20.000 niños en un año y medio, a un pueblo, en niños civiles, niños, bebés, amputados, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, no les importa. Entonces, ese modelo es el que hay que parar. Por eso el llamado del presidente Nicolás Maduro a una cumbre de la paz y el gesto que acaba de hacer el presidente Petro con el grupo de La Haya en Colombia, y lo que están haciendo algunos países como Irlanda, que acaba de aprobar una ley también de boicot a Israel. Es decir, hay una respuesta de un mundo que quiere volver a los cauces normales, a los cauces del derecho internacional. Y hay un mundo que se salió de eso y que quiere imponerle por la fuerza estos principios de las élites, la pobreza masificada, la riqueza hipercontrolada, no existe la clase media, solo van a existir los esclavos y los dueños de las redes sociales, los billonarios que alquilan una ciudad para casarse. Durante un mes alquilan la ciudad completa para ellos casarse. Entonces, yo creo que es un problema, repito, más allá de los nombres propios. Fíjese, estamos en una campaña electoral. Quedan tan solo, creo que 6 días o 7 días para que entremos en veda electoral. Creo que termina el jueves a las 12 de la noche.
Y el próximo domingo se van a conocer los 335 alcaldes de este país, los consejos municipales, y además el pueblo va a participar, luego de votar allí, en la consulta popular de la juventud, tenga la edad que tenga. Yo he escuchado a los candidatos de lado y lado. Algunos tienen propuestas, otros gritan de lo que hace mal el Estado. Pero sí he escuchado a los candidatos del Gran Polo Patriótico o de las fuerzas del chavismo y han llevado este mensaje del rescate de los migrantes a todos los lugares donde van. La mayoría, lo ha dicho también el doctor Jorge Rodríguez como parte de una tarea que iban a ir a todos los estados del país. Se está haciendo. Esto va a impactar en las próximas elecciones de alcaldía, más allá de que esto no sea un tema partidista. No lo sé, la verdad, no me atrevo a dar una opinión cuánto puede impactar. Yo creo que lo que impacta es esto que hablamos hace unos minutos. Creo que el país empieza a reconocer la necesidad de unos temas que nos unen, más allá de las diferencias. Nos tenemos que unir en la economía, en la promoción de la economía, en la producción de alimentos, en las exportaciones, y nos tenemos que unir en la defensa de los migrantes, de los temas humanitarios. Creo que ponerse al margen de eso puede afectar a los candidatos que sigan con una campaña tradicional. Yo he visto donde vivo, veo la típica campañita, unos afiches que tú no conoces al tipo y no conoces ni lo que está diciendo, pero lo que está diciendo es una barbaridad. Hay preocupaciones ahorita, yo le decía fuera de cámara, este es otro tema, es el tema electoral que estamos hablando, pero hay preocupaciones ahorita en los sectores o en los municipios donde siempre ha gobernado la oposición. Bueno, está bien que se preocupen. Yo escuché a Gustavo Duque por allí diciendo, 20 pesos, gáname. Puede pasar. Bueno, ya veremos, ¿no? El pueblo hablará y, bueno, lo que diga el pueblo es el resultado. Yo sí quiero decir algo, fíjate, Julio, y te agradezco esta pregunta, porque esta mañana, y por cierto aprovecho tu programa para felicitar aquí públicamente a la Universidad Bolivariana, que cumplió hoy 22 años. Tuvimos un acto muy bonito esta mañana con el ministro de Educación Universitaria, con la rectora Sandra Oblita, y ahí conversaba con el exrector de esa universidad y magistrado y maestro Luis Damiani, y intercambiamos pues ideas sobre estos temas geopolíticos, estos temas que están pasando en el país y también en el país, en las elecciones. Y él decía algo muy importante, que yo lo comparto porque comparto esa idea, es que, miren, la tarea fundamental que creo yo, repito, estoy hablándote como ciudadano, Julio, no como militante político del PSUV ni nada de eso. Como ciudadano, la tarea fundamental que le toca a los concejales y a los alcaldes electos es seguir avanzando en la profundización de la economía comunal. Esa es la tarea. Yo creo que esa es la tarea estratégica. Si no lo hacen, van a traicionar su compromiso con el pueblo. O sea, no puede llegar un alcalde aquí a creerse un reyecito, un caudillo. Tiene que venir a trabajar para seguir esa premisa del presidente que dice más territorio, menos escritorio es una realidad. Así es. Y los concejales lo mismo, porque está llegando un momento que la gente no sabe para qué sirven los consejos municipales. Vamos a estar claros. Porque no pueden poner ni una ordenanza, a veces no pueden hacer cumplir. Entonces yo creo que hay un debate sobre la profundización de la democracia venezolana, repito, que es un debate dentro de los cauces de la normalidad, de las elecciones. Es una revolución pacífica. Yo creo que la revolución comunal es una revolución pacífica que va a llevar tiempo, pero tenemos que seguir dando pasos. La consulta es un paso extraordinario. Este Congreso Campesino... Duro a la burocracia. Este Congreso Campesino de hoy, las medidas que tomó ya el presidente son extraordinariamente importantes, revolucionarias. Reivindicó el concepto agrario de la revolución bolivariana, esa idea de Chávez. Aquí tenemos que seguir democratizando el uso de la tierra, el acceso a la tierra, el derecho de los campesinos a producir. No se puede producir lo que estamos viendo en Barinas, en el Zulia todavía, con sicariato. O sea, hay que denunciarlo y hay que decirlo. El tema del campesino, es verdad. Así es. Entonces yo creo que lo comunal es el norte fundamental que guía no solo la acción del Estado central, del Estado y de las gobernaciones, tiene que guiar la acción en los espacios locales cercanos a la gente. Creo que si no lo hacemos, cometeríamos un grave error. Fíjese, usted que me habla del tema económico y esto de comunal y me mencionaba el tema de Gustavo Petro, presidente de Colombia, la importancia que tiene para Venezuela la zona binacional de paz, que ha firmado un acuerdo recientemente la vicepresidenta ejecutiva de la República. Bueno, yo vi la noticia como tú porque eres muy audaz y te atreves a creer que uno tiene opinión sobre eso, pero yo te puedo decir lo que vi. Venezuela viene trabajando de la mano, sobre todo, de la vicepresidenta en la reconstrucción de las relaciones económicas con Colombia, que sabe que fueron profundamente dañadas
por Duque e incluso por Santos en la parte final de su gobierno. Y que puso a Colombia pues, en función de ser el centro de operaciones para el derrocamiento de Nicolás Maduro y la violencia en Venezuela. La importación del modelo criminal de Colombia a Venezuela por parte de la derecha venezolana es innegable. Ese modelo de las bandas, que ahora le ponen el Tren de Aragua, es un modelo copiado de las bandas criminales de Colombia, muy violentas, narcotizadas, etc. Pero esa reconstrucción tiene su camino. Hoy se ha dado un paso en un relanzamiento de esas relaciones. Venezuela ha estado dando pasos en términos de fronteras, normativas. Hay un trabajo que se viene haciendo muy complejo, que yo ni siquiera conozco bien, pero al menos así como lo ha expresado la vicepresidenta, en la igualación de las normas para que haya una competencia justa entre productos venezolanos y productos colombianos, evitar el fenómeno del contrabando, para lo cual necesitamos el apoyo de los empresarios venezolanos también, que no se presten para el contrabando, porque como les venden más barato y ya bajo cuerda, tú ves en las calles venezolanas muchos productos de dudosa calidad venidos de Colombia. Entonces hay un tema de calidad, certificados de origen, evitar que a través de Colombia... Tema de normar. De normar, de regular, pero en función de la promoción, de la cooperación, no en función de la agresión y la confrontación. Así que yo creo que es una gran noticia y estoy seguro que eso le va a traer beneficios en términos de empleo, oportunidades de trabajo, de exportaciones, tanto a Venezuela como a Colombia. Usted sabe que de estas locuras que dicen algunos, yo no sé si llamarlo colegas, pero periodistas, yo vi un mensaje allí porque es que no, hablando nuevamente del tema migratorio, no tienen cómo tapar el éxito rotundo de una noticia que trasciende las transnacionales de la comunicación. Hoy la noticia de hoy trasciende las transnacionales de la comunicación. Es una cosa innegable. Yo lo leía hoy en nosotros colocábamos de repente un insert allí que decía una frase del presidente que dice: nuevo milagro, presidente Nicolás Maduro rescata a 7 niños. Un nuevo milagro de José Gregorio Hernández, seguramente. Sí, no, y el presidente lo decía, pero había un canonizado. osado de estos periodistas que siempre defiende al sector extremista, que hablando de la negociación decía, lo voy a buscar y se lo voy a mandar, ahorita no recuerdo qué fue, y colocó allí lo que ha logrado esta negociación entre Estados Unidos y Venezuela es que se le otorgue aún más el sentir de un premio Nobel de la Paz a Donald Trump. ¿Qué se puede, o sea, hasta eso ha llegado el sector extremista sí. de comunicadores que defiende esto. Es que estamos viendo una realidad, Julio, un mundo muy terrible, porque hay una realidad donde suceden cosas buenas y cosas no buenas, horribles, como el genocidio, como la guerra, pero donde suceden cosas maravillosas. Es decir, la realidad no es una sola. Pero ese filtro, esa cámara de eco, esa burbuja que se llama las redes sociales, quiere imponerte a ti lo que está pasando. Guerra cognitiva. Sí, pero aquí llegan 252 venezolanos, entonces salen los analistas diciendo, Maduro se entregó a Donald Trump. Trump para Premio Nobel de la Paz. Yo creo que ese mundo, nosotros también hemos dado una lucha muy grande, la lucha simbólica, la lucha contra la imposición de las narrativas, y tenemos que seguirla dando y decirle a la gente que más allá de esa red existe una realidad real. Hay unos venezolanos que fueron rescatados y fueron rescatados por la decisión de un gobierno, por la voluntad de un gobierno, por una constitución, por un proyecto político. Punto. Tú podrás escribir en redes sociales lo que tú quieras. Podrás decir que Bukele lo logró. Puedes escribir lo que tú quieras. Por eso yo creo que ese debate a veces también uno no puede caer en ese falso debate. Lo que existe en la historia, y yo estaba revisando hoy los distintos momentos en el que el presidente Nicolás Maduro dijo: me comprometo a traer a tu familiar, yo me comprometo. Lo recibió en el Palacio de Miraflores. Y se comprometió, porque a veces nosotros como parte en este país nadie se aburre para hablar de distintas noticias, pero hay que vivir todo lo que ha sucedido este tiempo. Se compromete a traer a Maykelis Espinosa. Yo, y cuando escuché al doctor Jorge Rodríguez, es impresionante, pero reviví ese momento, que apenas entró al avión, preguntó: ¿dónde está el papá de Maykelis Espinosa? Y contestó por allá el muchacho: yo soy el papá. Eso llega al sentir del venezolano, claro. Porque esto no es un encuentro nada más. Exacto. Vino el papá. No es solamente el rescate, que sin duda es muy importante, pero hay unificación de la familia. Porque en la última declaración del doctor Jorge Rodríguez, cuando hablaba de los más de 18 personas secuestradas, Jorge Rodríguez decía una frase que a mí me quedó muy marcada, que decía: Estados Unidos está destruyendo la infancia de nuestros niños. ¿Cree William Castillo lo mismo? No, sin duda alguna. Creo que ese mensaje es muy potente. Bueno, Jorge, como buen comunicador que es, entiende el valor
de lo que significa la reunificación familiar. Y ese es el mensaje para todo el resto de la familia venezolana, para quienes no hemos tenido afortunadamente ese problema, para quienes los han vivido, para quienes los viven parcialmente. Tenemos que hacer el esfuerzo de reunificar la familia venezolana. Mira, Julio, ese proceso de migración, entre otras cosas poco conocida, dejó a muchas abuelas en Venezuela a cargo de niños, porque los papás se fueron. Hay una realidad que oculta, y la abuela tuvo que ser madre otra vez de levantar a sus hijos. Entonces, esa reunificación y la oposición que manipuló este discurso, recuerda la campaña del viejo de la guacamaya, cuando decía, y su vocera, porque era su jefa de campaña, vocera, alter ego, lo que tú quieras decirle, cuando decía, si votan por Nicolás Maduro, se da 1 millón más. Y si votan por el viejo, regresan los 8 millones que se fueron. Es una manipulación burda, pero que efectivamente le llegaba a alguna gente esa campaña. Que lo creía, ¿eh? Claro, porque si tú eres una madre y estás sufriendo porque usted fue, porque quiso hacer su vida, etcétera, y de pronto te dicen, si gana este señor le va a regresar. Tú no piensas si eso es verdad o no, si es demagogia, si es fake electoral. Tú piensas que quieres reunirte con tu familia. Entonces yo creo que ese mensaje de hoy de la reunificación familiar es muy importante, es muy poderoso y nosotros tenemos que hacer esfuerzos de reunificarnos adentro, afuera, con los que están afuera, con los que están adentro, a través ahora de estas grandes misiones que ha creado el presidente Nicolás Maduro, que va también dirigida, y estoy seguro que es así, a los que se van a quedar. Porque hay gente que se va a quedar, Julio, que no va a regresar. Esa gente necesita apoyo consular, necesita apoyo legal, porque así lo manda la Constitución. Y así son sus derechos. Que han sido duramente Tenemos golpeados. que tener una política aunque no vuelva, o sea, ojalá vuelvan casi todos o todos, pero si no vuelve, yo tengo que tener una política. Ahora, para eso también necesitas condiciones diplomáticas de normalidad. Mientras tú tengas estos payasos del Grupo de Lima revivido, ¿no? Porque creen que declarándole y postrándose ante Trump van a lograr que les quiten los aranceles, no se los quitan. Usted me está haciendo recordar como Javier Milei, que le agradeció a Donald Trump, gracias por el arancel, no era tan alto como pensaba. Exactamente. Entonces, pero sí se requiere reconstruir las relaciones diplomáticas, las relaciones políticas en la diversidad, respetando que las decisiones que tomen los pueblos, pues, porque uno tampoco puede imponerle a un pueblo una decisión. Pero es verdad que necesitamos esos canales que se vienen construyendo, se están haciendo con Petro, se están haciendo con otros gobiernos, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso va a ayudar también a que mejore sensiblemente la situación de nuestros migrantes. Esto ha cambiado la visión, este rescate, estas anécdotas que hemos escuchado alrededor de 4 o 5 meses de cada uno de estos migrantes, de los familiares, ha cambiado la visión de aquel sueño americano. Bueno, yo creo que eso hay que preguntárselo. Ojalá puedan venir a los espacios de BTV, los que quieran, y contar sus historias, ¿verdad? Porque se derrumba ese mito. Que siempre fue un mito, Julio, tú lo sabes, siempre fue un mito. El sueño americano es un mito que hoy lo vemos con 100.000 muertes por fentanilo. Es decir, no existe el sueño americano, existe la pesadilla americana. La pesadilla americana de una sociedad que le quita los medicamentos, que le está reduciendo Trump en la ley esa que acaba de aprobar, los recortes sociales, le quita la medicina a los enfermos, le reduce programas, están botando gente de los hospitales. Es una pesadilla. Bueno, los venezolanos, estoy seguro que hay algunos que han tenido un éxito, porque además se fueron gente talentosa, que ha triunfado, y bueno, le deseamos lo mejor, por supuesto, a los venezolanos. Usted sabe que también hay muchos que dicen, no, es que la mayoría de los que se fueron eran migrantes económicos. Yo creo que en el análisis es más complejo. Hay un proceso allí que algunos autores han identificado como varias olas, ¿no? Una ola como profesional que fue muy atraída, por ejemplo, en Chile, en Argentina con Macri. Incluso se dictaron medidas para favorecer la contratación de médicos venezolanos, de ingenieros petroleros, personal técnico del Metro de Caracas, del área de transporte, del área... y luego también hubo una migración masiva, digamos, de un nivel, aunque fueran bachilleres, etcétera, de un nivel económico distinto, y esa fue la que fue instrumentalizada, operativizada y usada para agredir a su propio país. Golpeada. Con la confusión que muchos tuvieron, estoy seguro que sí, porque muchos llegaron también hablando peste, se declararon. Uno de los problemas en Estados Unidos, hay que decirlo, Julio, por más que lo estamos diciendo, muchos venezolanos llegaron a Estados Unidos a decir que eran perseguidos y no eran perseguidos políticos, porque los bufetes en Estados Unidos que le cobraban le decían, declárate, una vez un analista, para que te den el parol y el TPS. Una vez un analista me dijo algo. Y yo creo que está también en lo cierto, porque si en el año 2019, usted me hablaba de Joe Biden, pero en el año 2019, cuando
Donald Trump trató de reconocer a esto que llamamos Juan Guaidó, se facilitaron todas las herramientas para que venezolanos fueran a ese país. Uno recuerda que el hermano de Juan Guaidó y Juan Guaidó vendían los asilos políticos. Así es, vendían asilos, vendían, y después con Biden se disparó, pero empezó en el gobierno de Trump, tú tienes razón. Eso comenzó con todas las condiciones. Con el interinato. Recuerda que hubo países, ellos presionaron a países para que reconocieran los pasaportes vencidos, porque como no querían reconocer el pasaporte que firma, en los consulados Saime, ficticios, ¿verdad? Exacto, en consulados y en embajadas ficticias, y entonces al final eso se derrumbó porque era una ilusión, pero ahí se movió mucha plata también. Entonces, todo ese parapeto que se armó, esa operación antijurídica, esa escenificación política, le hizo mucho daño a Venezuela. Sirvió para que se hiciera millonario Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Tesmolanqui, Leopoldo López, Ricardo Jauman, José Hernández, el ex procurador. Se hicieron millonarios. El hombre, el alter ego. El alter ego. Y bueno. Mira, hablando de eso, ¿y qué pasó con Citgo? Bueno, eso tenía otro programa. Acaban de... Ya nos quedan pocos minutos, sí. pero sé que había un tiempo de la subasta. La última... La subasta está técnicamente en desarrollo, ¿ok? Desde el año pasado. Y recientemente el juez, que es el más interesado, bueno, le debe tener la mano más mojada que se hubiera metido en el Orinoco, él quiere salir de ese caso, pero el gobierno de Trump, así como lo hizo el de Biden, como lo había hecho Trump también, renovó ahorita una licencia que prohíbe la negociación de los bonos de PDVSA que están atados como colateral de la deuda de Citgo. Esto parece técnico, pero hay que decir, bueno, no pueden venderse hasta que no lo autorice el gobierno de Estados Unidos. Más o menos para decirlo en términos generales. Entonces, esta la renuevan como cada 3 meses. Entonces, como que es una agonía que se extiende, la amenaza sigue, el peligro sigue. Pero si la extrema derecha sigue ganando dinero allí. Claro, porque sigue Millones de manejando dólares. Citgo y no le rinde cuentas a nadie. O sea, Horacio Medina, hasta el año pasado, yo no sé si ahorita no, pero Horacio Medina, el número 2 del golpe, del paro sabotaje de petróleo en el 2002, el presidente de Citgo de Guaidó. La Citgo de Guaidó existe, funciona y maneja la empresa. Eso hay que decirlo y hay que recordarlo en Venezuela. Estados Unidos, la Unión Europea, porque yo recuerdo, el doctor Rodrigo propuso declarar a la Unión Europea, a la directiva de la Unión Europea como persona no grata también, todos ellos. Pero ellos tienen claro, y usted que viene haciendo un importante estudio en el tema de la ley antibloqueo y todo este estudio del observatorio de las medidas coercitivas unilaterales, tienen claro de que las sanciones o las medidas coercitivas unilaterales no tienen el mismo impacto de hace 3 años. No tienen el mismo impacto, pero tienen impacto. Es decir, es verdad que no puede tener el mismo impacto porque la economía está creciendo. Porque hay un plan, sin duda. Claro, el presidente acaba de anunciar, creo que el crecimiento en el segundo trimestre... De 6%, este año, ¿no? El 6%, y había sido 9,5% en el primer trimestre. Es decir, tenemos un año de crecimiento económico. Evidentemente hay más empleo, hay más trabajo, se nota en la calle, hay más producción, se nota en la calle, el desabastecimiento está menos del 2%, se nota en la calle. Seguimos teniendo ese problema del dólar, esa intervención allí, ¿no? de esos factores especulativos, hay que controlar, pero se viene reforzando el ingreso familiar, se vienen aumentando los bonos, están indexados al tipo de cambio, es decir, venimos recuperando el sistema. Entonces, evidentemente, no te impacta. Fíjate que ellos creían que al eliminar la licencia Chevron se iba a caer, y bueno, la producción petrolera volvió a aumentar el mes pasado. Entonces, y la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos decía, se están operando los pozos de Chevron y lo están operando los trabajadores y trabajadoras de PDVSA. Es decir, Venezuela está recuperando su capacidad, cada vez está más fuerte y cada vez está más unida. Entonces yo creo, y cada vez más está más en paz porque se está derrotando estos intentos, que creo que ahorita incluso para el 27 también tenían montados. Hay unos planes. Sí. O hay unos planes, creo que todavía por allí hay unos bichitos, por lo que uno ve la movilización, de verdad cuando uno ya aprende a descubrir que hay informaciones de intentos de sabotear la elección del 27 de julio. Entonces yo creo que, evidentemente, pero sí hacen daño, siguen haciendo daño, Julio. Nosotros tenemos aranceles, Trump le impuso un arancel a las empresas y te quiero mostrar aquí, ya sé que estamos terminando, las últimas medidas de Trump, que traje tantas cosas. Julio. Para Venezuela. Para Venezuela. Las últimas medidas, que eran las medidas contra los migrantes, el decreto América Primero, donde... Muéstrala allí en la cámara. A lo la mejor cámara 2. lo pueden ponchar. Sí, se ve. Las medidas más importantes tomadas este año, prohibición de venta de tecnología a Venezuela, en el decreto America First,
la ley de enemigos extranjeros, que es la operación contra los migrantes, los aranceles a las empresas que le compren petróleo a Venezuela de 25% y el arancel de 15% a las importaciones de productos procedentes de Venezuela. Es decir, se siguen manteniendo, estamos en 1041, estábamos en 1039, nosotros vamos incorporando estas medidas progresivamente después de un análisis técnico, estamos en 1041 medidas coercitivas unilaterales y seguimos luchando. Pero lo que pasa es que el país está mejor y cada vez va a estar mejor. Fíjese, ya para concluir, esto va a ser una pregunta un poco complicada, no quiero yo comprometerlo a usted, pero se la voy a hacer igual. Fíjese, el tema de las licencias, el mundo ha cambiado sin duda, uno ve el cambio del mundo en todo, mundo que bueno, apuesta a la negociación, una gran potencia como China, otra gran potencia como Rusia, ambos amigos de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Xi Jinping, de Vladimir Putin. Más allá de lo que trate de hacer Donald Trump, todavía hay mucha política internacional de micrófono, diría yo, cosa que no practica el presidente Nicolás Maduro, pero sí algunos como Donald Trump. ¿Cómo es esto que yo digo que no necesito, que no quiero el mismo 20 de enero cuando asumió el señor Donald Trump, no me interesa el petróleo venezolano, yo voy a exterminar la licencia de Chevron, pero sigo operando en Venezuela, o una empresa tan importante, más de 100 años de historia, sigue operando en Venezuela? ¿Es una política de micrófono o cuando uno ve la realidad, lo que pasa por debajo de lo que se dice en pantalla, en cámara, en redes sociales es otra? Bueno, lo que viene demostrando, para decirte en pocas palabras, Trump dice unas cosas, después la realidad dice otra, como te digo, y echa para atrás. ¿Cómo se maneja ese tema de las licencias? Ajá. Chevron recibió finalmente una licencia privada. Yo no conozco el contenido porque es una licencia privada. Entonces, algo le dio. O sea, le quitó la licencia general, que es una licencia que se publica, y negoció Chevron una licencia privada. Entiendo que hay otras empresas que están negociando licencias privadas. Nosotros hemos dicho, y lo quiero repetir aquí, jurídicamente para nosotros las licencias forman parte del sistema sancionatorio, porque extienden las sanciones y administran el dolor y administran los problemas que causan las sanciones. Pero evidentemente, si alguna de esas licencias produce un beneficio en términos de ingreso al país, el país no lo va a rechazar. El presidente lo ha dicho. Él está dispuesto. Más bien, estas últimas han sido sanciones contra empresas de los propios Estados Unidos. Y hay un movimiento en Estados Unidos empresarial, no solo petrolero, que quiere reconstruir la relación económica con Venezuela, exportadores de Estados Unidos, productores de tecnología. Que le interesa. Que le interesa por razones económicas. Entonces Trump está atrapado ahí en su retórica fascista neoconservadora y en la realidad económica que con China, con Rusia, bueno, le está dando golpes en la cara. Yo sé que estamos terminando, Julio. Una frase allí. Trajo el libro nada más para la frase. Yo traje el libro para la frase porque, por cierto, te debo unos libros que te traía, pero se me quedaron en la oficina, pero te prometo que te los envío, pero para que los muestres en el próximo. Nosotros, aprovechito aquí la cuñita, ¿no? Bautizamos el 10º libro sobre de la serie Resistencia Comunal ante el bloqueo imperialista. ¿Eso fue cuándo? Ahorita en la Feria del Libro, que es una investigación sobre 3 comunas del estado Amazonas. Y bautizamos un libro hermosísimo, Julio, que te lo obsequio porque sé que tienes una bella niña que está creciendo, pero bueno, no sé qué edad tiene ahorita. Tengo 2. Una va a ¿Ya cumplir 6 tienes 2? pronto, sí. Una va a cumplir 6 pronto y la de ahorita tiene 3. Ah, pero estás prolífico. No Bueno. más. Ajá, no más. Ajá. Bueno, esta se llama Las sanciones para los niños, es decir, una explicación de las sanciones internacionales. Para explicar de manera didáctica. Didacta, con unos dibujos, como una suerte de viaje por el mundo donde un niño de cada país le cuenta, con casos reales que están en los informes de Naciones Unidas, o sea, no es inventado por nosotros. Pero yo quiero terminar con esta frase, así que te envío esto, porque quiero citar, fíjate, al profesor Federico Brito Figueroa, el maestro, el sabio Federico Brito Figueroa, que Ensayos de Comprensión Histórica de Venezuela, pensaba en este libro, en cuánto estamos comprendiendo nosotros nuestra propia historia. Chávez trabajó mucho para eso, para recuperar nuestra comprensión en nuestra relación con la historia. Pero esta historia reciente, que todavía no terminamos de entenderla bien, como de asumirla. Pero él cita aquí a un pensador, bueno, conservador venezolano, a Vallenilla Lanz. Cuando Vallenilla Lanz decía que la guerra de independencia no había sido comprendida en su dimensión profunda, porque lo que había abierto era el camino a la igualdad. Y él dice, en sus palabras, en nuestra guerra de independencia, la faz más trascendental, la más digna de estudio, es aquella en que la anarquía de todas las clases sociales dio empuje al movimiento igualitario que ha llenado la historia de este siglo de vida independiente. Si nosotros a veces, Julio, y lo digo,
no entendemos la profundidad de esta resistencia venezolana, de la forma en que este pueblo está derrotando una agresión criminal. No hay cómo en nuestra anarquía, en nuestro desorden, con nuestros errores. Este pueblo está dando una demostración heroica de resistencia, de triunfo. Lo de hoy fue un triunfo, y fue un triunfo de la dignidad, de la soberanía, de la resistencia, de ese sentido igualitario que hasta los pensadores conservadores del siglo pasado reconocían que está en la base de la cultura y la identidad del pueblo venezolano. Yo ahorita estoy haciendo porque yo ya esto para despedir. Julio es el mes histórico. Uno siempre dice que febrero, rebelde y tal. Hay varios... O sea, este es tu mes. No el mío. Si no digo julio es el mes histórico, se ha convertido en el nuevo mes histórico de la revolución, diría yo. Porque fíjese, lo que ha pasado, estamos a tan solo algunos días para celebrar el primer año de la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 2024. Yo diría un momento de celebrar cosas que no se le permitió. No pudimos celebrarla por el tema del fascismo, que estuvo muy cerca ahí los días. No se pudo hacer esa celebración. Entonces, bueno, estamos ahí. Un nuevo aniversario del nacimiento del comandante Chávez. Por eso que le digo, Julio, y vienen las elecciones, que podría ser, yo le preguntaba a algunos candidatos de oposición que he entrevistado en otros espacios, el chavismo va a arrasar, y esos mismos candidatos de oposición te dicen que sí, tan claro que va a pasar. Eso está a la vuelta de la esquina. El próximo domingo capaz lo analizamos. Sí, ojalá. Sí, si quiere venir esta vez y si hacemos las paces. Yo quiero decir que estoy aquí gracias a las gestiones diplomáticas de Jorge Rodríguez. Sí. Entonces, bueno, julio vienen las elecciones. Entonces, viene un momento histórico. Por allí viene la cumbre también del tema. Y el año que viene tenemos la reforma constitucional. Entonces, bueno, julio es muy histórico. Entonces, lo que queda es celebrar esta semana. Nos preparamos para las elecciones de alcalde y el día lunes 28 de julio, un año de vida del comandante Hugo Chávez, un año de cumpleaños. Así es, creo que serían 71. 71, ¿no? 71 años 71. Cumpliría. Bueno, cumple porque Chávez está vivo y hoy se demostró. ¿Te acuerdas cuando Chávez agarraba a los niñitos lo besaban como hoy besaban al presidente? Hoy había uno que agarraba el micrófono de la primera dama, Cilia Flores. Otro hablaba ahí en el micrófono del ministro Diosdado Cabello, pero el presidente abrazó mucho. Creo que los días de Barry Cartaya y tuyo están contados. Vienen los nuevos, vienen las nuevas generaciones, Julio. Bueno, muchas gracias. Siempre un grato tenerlo en mi programa A Pulso. De esta manera nos despedimos. Agradezco a mi casa venezolana de televisión, Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, Telearagua, TV Fan, por transmitir este programa en tiempo real. Si sintonizó tarde usted también el programa, lo puede disfrutar mañana a las 10 de la noche en TVs. Que tengan feliz fin de semana. Imagínate que en tu comunidad encuentres todos los productos que necesitas, frescos y de calidad al alcance de tu mano. Con el Plan Bodega, que forma parte del 6º vértice de la Gran Misión Justicia Social Hugo Chávez e impulsado por el presidente Nicolás Maduro, transforma la manera en que accedes a los alimentos sin tener que recorrer grandes distancias. Con cada bodega estamos acercando la justicia social, la igualdad y la soberanía alimentaria a todos los rincones de Venezuela. Juntos construimos una economía para la vida. Tenemos una industria bien avanzada en su recuperación, en molinos, calderas, fábricas, una industria remasterizada totalmente. Miren todo lo que hemos logrado en escasamente 2 años y en nuestro primer año lo logramos. De reactivar la industria gracias a la confianza del presidente Nicolás. Primero 300, después 500 y tanto, ahora la meta son 800.000. De lo que es el milagro económico de Majaguas.